Queridos amigos, bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Veníamos hablando de la realidad sobrenatural de la Iglesia, nuestra Iglesia que Cristo fundó, y ahora me parece importante que nos dediquemos unos minutos a considerar la autoridad del Papa. Nos dice el Catecismo en el numeral 880, que se titula El Colegio Episcopal y su cabeza, el Papa, nos dice que Cristo, al instituir a los 12 apóstoles, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de ese colegio. Colegio de los apóstoles, que luego se convierte en el colegio episcopal. Como dice aquí el Catecismo, colegio significa grupo estable. Y efectivamente, el Señor escogió a 12, los hizo apóstoles, les dio una formación especial, los tuvo más cercanos, les explicaba cosas que a la multitud no les explicaba, entonces los quería formar, los formó de hecho, les dijo más, les enseñó más a fondo cosas que de pronto muchos otros que podían haberlo acompañado o escuchado varias veces en sus predicaciones, nunca se lo escucharon porque no estaban dentro de esos 12 apóstoles. O sea, los 12 apóstoles son un grupo escogido por Jesús mismo, uno a uno, incluso Judas también lo escogió Jesús, él sabía muy bien por qué, ¿no? Pues bien, los escogió y los formó. Y conformó de esa manera un grupo estable. No era que un día fueran unos, otro día fueran otros, sino que claramente, como nos lo dice el Evangelio, escogió a 12. Y esos 12 anduvieron con Jesús pues, durante toda su vida pública. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Un obispo, o lo que le da autenticidad a la ordenación, por lo tanto, pues al que es ordenado, al obispo ordenado, dentro de la Iglesia Católica, lo que le da la autenticidad es que hace parte de una línea ininterrumpida de sucesión apostólica. Entonces, cada obispo, mejor dicho, los apóstoles nombraron a los primeros sucesores y ellos a los sucesores siguientes, y así a lo largo de los 20 siglos, en una forma ininterrumpida, los sucesores de los apóstoles somos los obispos. Y los presbíteros, los sacerdotes, son los que le ayudan a los obispos a cumplir esa tarea de evangelizar el territorio que le es asignado al obispo. Y aquí lo que nos está diciendo el Catecismo es que hay una unidad intrínseca entre el Santo Padre, obispo de Roma, y los demás obispos del mundo, así como la hubo entre Pedro y los demás apóstoles. El Señor hizo de Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia, la piedra fundante, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabras que quedaron rubricadas, quedaron consignadas para siempre en la historia y están allí en el Evangelio. Solo a Pedro le dijo eso. No le dijo, tú eres una de las piedras de mi iglesia, sino tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es de Cristo, la piedra fundante es Pedro. Y Pedro es la única piedra que puso como fundamento. Le entregó las llaves de la iglesia, ¿no? O sea, la potestad de perdonar o de retener. Y lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo, le dice Jesús. O sea, lo que tú hagas aquí, la forma como actúes aquí como cabeza de la iglesia tendrá repercusión inmediata en el cielo, en la eternidad, para siempre. Y lo instituyó entonces pastor de todo rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro, ¿no? Entonces está Pedro a la cabeza y los demás, los otros 11 apóstoles, pues tienen también esa misión, siempre y cuando esté Pedro a la cabeza, siempre y cuando estén en comunión. Esa unión se llama comunión. La comunión es una unión de origen sobrenatural que viene de la presencia del Espíritu Santo.
No quiere decir que todos los apóstoles y luego todos los obispos piensen absolutamente lo mismo y digan exactamente las mismas cosas. Cada uno tiene su personalidad, su cultura, su época, pero en lo fundamental, en aquello que está recogido en el credo, en aquello que es esencial en la fe, estamos en perfecta unidad. Cuando un obispo, a pesar de haber sido ordenado correctamente como obispo, dice alguna enseñanza que no va con lo que pues, la Iglesia enseña, y entonces pues, recibe la corrección fraterna, se le dice que eso que está enseñando no es correcto, y pertinazmente repite su error, pues entonces ya no queda en comunión con la Iglesia. Lo que él diga pierde la autoridad de la Iglesia, él pierde autoridad como obispo de la Iglesia Católica. Entonces, la comunión es algo fundamental. La comunión entonces consiste en esa unidad de criterios, unidad en la fe, los criterios más altos que son los de la fe, que hace que los obispos estemos en unión con el Papa. Esto está reflejando pues la importancia que Cristo le quiso dar a la persona y al ministerio de Pedro y de los sucesores de Pedro, o sea, los papas. Ahora últimamente se ha escuchado y me da mucha tristeza, mucho dolor. Hace poquitos días una persona decía eso. Yo pues sí, soy católico y voy a misa, pero no creo en el Papa Francisco. Yo creo que él está enseñando unos errores y entonces rezo por él, pero en él no creo. No le acepto su autoridad. Pues ese error no es secundario, ese error no es un error pequeño, es un error fundamental, porque estamos diciendo que el Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles, lo dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Entonces, un católico que dice que no acepta al Papa actual, que acepta a Juan Pablo II, que acepta a Pío XII, pues entonces no es católico, de verdad. Se está saliendo de lo que está enseñando la Iglesia, está creyendo otras cosas. Y entonces le tiene más confianza a fulanito que dijo eso, a una corriente o a un grupo que vio que unos videntes de la Virgen, yo no me imagino a la Virgen hablando contra el Papa. Yo no me imagino a la Virgen creando división y desconfianza de los laicos hacia sus obispos o hacia el Papa. Son cosas que no vienen de Dios, claramente, y que se están metiendo últimamente en grupos que parecían buenos y que tenemos que estar atentos a que no se desvíen. Entonces el Papa, repito esta idea, que sea como el centro de esta breve catequesis, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Y es tan importante la tarea del Papa, la presencia del Papa, el amor de los fieles al Papa y la devoción sana y correcta que le tenemos al Papa, que en todas las misas lo nombramos. Todas las misas de todo el mundo, en donde quiera que se celebren, siempre se hacen por intención del Papa y por eso se nombra explícitamente, por nuestro Papa Francisco. Démosle gracias a Dios que nos da los medios de salvación a través de la Iglesia que Cristo fundó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.